Los voy a presentar muy cortito con título nada más. Vamos primero, esto vamos a hacer distinto, vamos a ir primero con Florencia de Zavalía, ella es fundadora y CEO de Selmida Learning. Vamos a aprender de qué se trata Selmida Learning cuando tiene que ver con emprender y un propósito social. También Carolina Garmañelo, ella es CEO y fundadora de CG Carteras y de Market Kit LC, podría ser, está bien, no sé si está en inglés o tengo que decirlo en castellano, que también tiene un impacto muy social en lo que hace. Y Ramiro Muñoz, él es CEO dentro de Salvita Alimentos, también lleva adelante otra empresa que es Dosan Inversiones, de gran impacto en la economía, en lo que es la agroindustria y la metalúrgica dentro de Argentina, no solamente en el NOA. Pero bueno, primero, vuelvan a presentarse cada uno, nombre, colegio, a qué se dedican, para que los que están acá lo descubran. ¿Qué hacen ustedes día a día? Carolina. Mi nombre es Carolina Gamarielo, soy CEO de CG Carteras, pero ¿sabes qué, José? En realidad yo creo que soy esa persona o esa niña que soñaba con salir adelante porque veía a su papá todo el tiempo buscar estrategias, tratar de emprender, tratar de sacar adelante una familia que no tenía dinero ni para comer. Bien. Los miedos Eso soy son yo. el motor y las necesidades más profundas de poder hacer una transformación. Sí, hoy CG transforma muchas vidas, muchas familias, pero fuera de eso, a cada mujer que lleva nuestros productos, que son de marroquinería, porque lo puede usar una mujer que sea médica, una ama de casa, una jubilada, y realmente cuando usan esos productos hay una transformación porque se ve en su rostro y un empoderamiento tremendo. Y de quienes están atrás de esto también. Bueno, Por ya nos supuesto. vamos a meter ahí. Ramiro, Hola, ¿cómo estás, José? Gracias por la no. invitación. Bueno, yo soy Ramiro Muñoz, un empresario salteño, socio gerente y fundador de algunas empresas, como vos contabas. El rol que me toca llevar adelante en la empresa familiar es bastante interesante y desafiante también. Yo estoy hoy transcurriendo una cuarta generación en la actividad de la producción de alimentos y bueno, también en paralelo a eso he ido desarrollando y fundando algunas otras empresas de rubros que por ahí tampoco estaban relacionados al core de negocios que teníamos junto a mi familia. Así que nada, en este camino de emprender, siempre con mucha resiliencia, ganas, pilas, tallando y dando de nuevo. Te diría que son quizás más las derrotas que las victorias, pero nunca me venzo y te seguimos, seguimos y creo que eso es lo que a todos hoy nos mantiene acá unidos, ¿no? Ramiro, para que tomemos dimensión, tus dos empresas o las empresas en las cuales estás al frente, ¿cuántas personas, digamos, cuánto empleo dan, generan hoy? La empresa agroindustrial, la parte de alimentos, 2.300 personas. 2.300 personas, digamos, para tomar una dimensión del impacto que tiene. Bien, ok. Esto no quiere decir que vamos a compararlas, sino entender el impacto que tiene cada uno por su forma. Lo de Florencia tiene otro impacto que también es muy grande en transformar oportunidades como son tanto de Caro como de Ramiro. Flor. Así es, bueno, yo soy Flor de Zavalía, yo vengo de Tucumán y Selmira Learning es una plataforma educativa que le permite a las instituciones educativas, digamos, a los colegios, a los profesores, psicopedagogos, poder brindar una enseñanza más personalizada. En concreto, básicamente, a ver, como para que se entiendan, el profesor o el profesional le puede sacar una foto a lo que quiere trabajar con sus alumnos. Por ejemplo, el cuento de los tres chanchitos, digo algo como para que se entienda. Y en cuestión de segundos puede tener este cuento adaptado en distintas versiones para alumnos con TDAH, con dislexia, con síndrome de Down o cualquier alumno que necesite ese andamiaje, ¿no? Para disminuir barreras en la educación y para poder potenciar al máximo las capacidades de cada uno e incluirlos en el sistema educativo. Bien. Perfiles totalmente distintos, pero hay algo que también los atraviesa, además de ser del NOA y ser emprendedores. Quiero que digan sus edades. Caro. 32.
Ramiro, 34. 33. son una generación. Y eso lo va a hacer muy especial porque vamos a empezar a tener una visión de una generación que está recién comenzando de alguna forma en el emprender, en el impactar en la sociedad y todavía tiene una responsabilidad muy grande hacia adelante en Argentina. Vuelvo a preguntarle a cada uno, ¿por qué hacen lo que hacen? Caro. Qué difícil la pregunta, ¿no? Yo creo que uno arranca siempre queriendo un cambio. En mi caso en particular, era muy chica, veía que faltaba el dinero en la casa, que a mi papá no le alcanzaba, teniendo mi mamá que era discapacitada porque ella tenía trastorno bipolar. Y un día hubo un quiebre, un punto de inflexión que dije, yo ya no quiero más esto para mi vida, quiero hacer algo diferente. Yo lo veía a él, que todo el tiempo emprendía, hacía diferentes cosas, pero siempre estaba como cambiando los rubros, porque era como ese manotazo de ahogado. Ujú. Y llegó un momento de mi vida, un punto así de inflexión que dije, no, yo quiero algo diferente y voy a intentar emprender sola. Caro, ¿y por qué crees vos que no tomaste el camino porque era totalmente válido de ser resentida, de sentirte frustrada? Digamos, el camino puede haber sido hacia la sombra y el camino fue hacia la luz. La verdad que yo creo que en ese momento fue Dios mostrándome, porque, ay, perdón, ¿Querés agua? Toma un poquito. yo no estaba en ambientes muy lindos. Ujú. La realidad es que en mi adolescencia me la pasé de fiestas, con malas amistades, pero llegó un punto en que yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero ese clic no siento que lo hice sola, siento que fue Dios mostrándome de que realmente mi vida podía ser diferente, que yo sí podía hacerlo. Y ahí también me ayudaron muchísimo dos profesoras que creían mucho en lo que yo hacía, porque yo estaba en el instituto estudiando diseño de indumentaria y la realidad es que mi papá que ya había fallecido cuando yo tenía 14 años, mi mamá estaba enferma, el perro se subía y a veces hacía pis en las entregas y en toda la desesperación yo igual iba a las entregas y ellas no valoraban o no puntuaban solamente por comparativa con el resto de mis compañeras. Ellas veían más allá, veían un poquitito más allá el esfuerzo de una misma, el hecho de que comparaban capaz que una entrega anterior o el esfuerzo anterior que yo había puesto en ese trabajo. Y había veces que me ponían 9 o 10 y yo decía, ¿cómo puede ser si yo veía los trabajos de mis compañeras que Estaba eso viendo algo estaban para distinto. 10 y capaz que le ponía 7, 6 y yo no podía creer que valoraban de esa manera? Creo que fue como ese motor de fuerza, ¿no? De decir, qué bueno, qué lindo, qué hermoso que alguien cree en mí, a pesar de que yo en ese momento ni siquiera yo creía en mí. Caro, hay 1000 temas que quiero agarrar. Bien, Ramiro, naciste en una familia que seguramente no tenía las necesidades en el caso de Caro, pero tenés un desafío que era ser la cuarta generación y llevar adelante una empresa a otra instancia cuando te tocó. ¿Por qué haces lo que haces? Porque podría decir, yo podría emprender por otro lado, dedicarme a otra cosa. Mira, yo creo que, digamos, lo que sí es cierto, todo esto, todo este último tiempo, lo que hemos ido generando como compañía, como también desde el desafío y desarrollo personal, creo que implicó primero una reinvención, porque nos tenemos que reinventar permanentemente. Nosotros venimos de producir, digamos, del norte de la provincia de Salta y Jujuy, zona realmente donde son más las cosas que faltan que las que tenemos. O sea que es muy lindo y desafiante poder ver cuando un producto tuyo que transformaste y agregaste demasiado valor, donde por ahí
te decían que no era posible, lo ven en una góndola en el mundo, lo ves que estás ¿Te compitiendo. pasa que vas al supermercado y ves las bananas salvita y las acomodás de vuelta y demás? Sí, sí, cuando voy con mi mujer de vacaciones la llevo al súper, ¿viste? Esto hacemos Aún- nosotros. Este es el tiempo, mira, digamos. Pero bueno, nada, creo que eso también tiene las pymes y las empresas en donde estamos nosotros involucrados, nos pasa a todos, o sea, trabajamos todo el día, todos los días, en todo momento. Pero creo que lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Es como, te diría que un sano vicio o un círculo virtuoso que te lleva permanentemente a estar en ese camino de la mejora. Nosotros, digamos, también nos tocó de la producción primaria que arranca, digamos, mi bisabuelo, fuimos pasando por distintos eslabones y cada una de las generaciones que se sumó fue refundando, te diría, o poniéndole su impronta, su mirada. Nosotros, yo por lo menos, si me preguntas, tengo un propósito muy claro, que es seguir generando desarrollo en mi zona, en mi región. Es muy gratificante porque empezás a notar que la que crece no solo es la empresa, sino que necesariamente la región tiene que crecer. Y de hecho también ya estamos involucrados en programas educativos y de distintas índole con aristas así bastante interesantes, pero cuando vos ves que tu equipo, que tu empresa va por más, es un desafío sano, lindo y te muestra que con tenacidad y con ganas vos podés llegar, ¿no? Tenés desafíos todos los días, pero y complicaciones y dificultades ni qué hablar, pero las oportunidades son enormes. Gracias, Ramiro. Florencia, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, en realidad, a ver, yo tengo un hermano con discapacidad, Ujú. tengo un centro de integración escolar en Yerbabuena, allá en Tucumán, y llegó un punto que en mi centro tenía ese techo, no podía tener más alumnos, porque hoy las adecuaciones estas pedagógicas se venían haciendo de manera manual. Y ahí es donde yo empecé a buscar una herramienta que me ayude. No encontraba, y bueno, la decidimos hacer. Algún, digamos, un alumno que tenga alguna discapacidad que está en el aula no puede adaptarse a lo que se está dictando para el resto de los chicos. Entonces, también el maestro, el profesor dice, ¿qué hago? ¿Voy con los 30 o hago foco en este único alumno? Exactamente. A ver, bueno, lo que pasa, la realidad de hoy es que 15 años atrás no se sabía, por ejemplo, lo que era una dislexia, no se sabía lo que era un TDAH. Eran los famosos alumnos que les costaban la lectoescritura, el que se portaba mal. Ver un chico con síndrome de Down es difícil. Y la realidad es que los profesores se sienten sobrepasados porque dicen, no me corresponde, no sé cómo hacerlo, nadie me enseñó, me lleva doble de esfuerzo, es trabajo extra. Entonces era todo un momento tenso que se vivía en los colegios y esto no solo le afectaba al alumno que obviamente le pasaba, como contaba recién, un poco caro, ¿no? Que por ahí no se sentían validados, que ellos estudiaban y cuando iban a rendir su prueba no se sacaban la nota que esperaban en base a lo estudiado, pues por ahí o le costaba expresarse o lo que fuese por su dificultad, ¿no? Y bueno, de ahí, viendo esta realidad, ahí es donde decidimos hacer Selmira, que por un lado los incluye a estos alumnos. Bueno, lo que quería decir recién, perdón, era que les afecta la calidad de vida de ellos, y no solo de ellos, sino que también de toda su familia, ¿no? Entonces buscábamos esto, que por un lado los incluyan a los alumnos, se les refuerce la autoestima, mejore su calidad de vida, pero por el otro también sea algo concreto para el docente, que tenga ahí el conocimiento ese específico que necesita ese profesor y a la vez le ahorre tiempos de trabajo. Esto también, por supuesto, le permite a las instituciones brindar una enseñanza más personalizada y cumplir con la normativa vigente que hay hoy en día. Bien, Flor. En este proceso de emprender, 3 historias totalmente distintas, pero de alguna forma emprender es como que vamos a escalar, si lo llevamos a la actividad física, una montaña. Vamos a subir una montaña. Va a cambiar el clima, va a cambiar el suelo, cómo nos vamos a ir introduciendo dentro de la montaña, va a haber distintos momentos, nos va a agarrar la noche. Si llevo ese paralelismo, en cada uno de ustedes, ¿qué ponen en esa mochila que tiene que sí o sí tener?
¿Y quiénes son los que los tienen que acompañar en ese proceso del caminar hacia la montaña de lo que es emprender? Como para hacer una analogía en lo que les tocó a cada uno. Caro, ¿qué tenés en esa mochila y quiénes son los que caminan a tu lado? Bueno, el equipo es fundamental. Al principio uno siempre piensa de que todo lo puede solo o todo lo puede sola. La realidad es que solo y sola es muy difícil de avanzar Ujú. en cuanto a toda la competencia, todos los procesos y todo lo que hay. En mi área, ¿qué llevo ahora que antes no llevaba? La parte contable, la parte más de los números Profesionalizarse. finos, toda la profesionalización en ese sentido, el hecho de dividir ciertas áreas en la empresa. Al principio fue, bueno, a ver, probemos qué tal y con toda esa emoción uno va, pero la realidad es que a lo largo del camino uno sí o sí se tiene que capacitar, uno sí o sí tiene que tener estas herramientas, esta asesoría en sí, porque si no te puede jugar una muy mala pasada. Pero bueno, principalmente sería el equipo, la Ujú. parte por ahí legal, contable, Dios en primer lugar para mí siempre, para consultarle todas las decisiones, la familia, los amigos y el apoyo también de la gente cercana. Muchas veces a mí me pasó, por ejemplo, que al principio mis tías o ciertas personas es como que no creían en el proyecto. Pensaban de que yo iba a terminar capaz que cosiendo cortinas, sin desmerecer a las personas que hacen eso, que es un trabajo maravilloso, pero Pero no iba hacia tu objetivo. claro, y en realidad no era mi objetivo, pero ellos no lo podían ver. Bien. Gracias a Dios yo sí pude verlo. Ramiro, que te toca liderar equipos que tienen más de 2.000 personas dentro de los procesos. ¿Qué va en esa mochila de Ramiro y quiénes caminan con Ramiro? Bueno, creo que más presión que yo tienen los que están a la vuelta mía, tener que aguantar a veces, pero bueno, trato de disfrutar el camino, la Ujú. verdad, y de no perder el foco o el propósito por el cual hago lo que hago, como hablábamos recién. Presiones y miedos sin duda que están. eh, a veces hay cuestiones o factores externos que sin duda pueden repercutir o pueden impactar en lo que hacemos. Pero bueno, la verdad que trato de sacarme las presiones, porque uno se autoflagela, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Cada vez que te caes y sentís que fracasé en esto, me equivoqué en esto, ¿cómo lo trabajás posterior? Yo creo que naturalmente el que hace es propenso a equivocarse. Bien. Entonces, nada, tengo mi convicción, con determinación trato de continuar la línea, pero estoy rodeado de un equipo fantástico que también me acompaña y el desafío es ese, ¿no? Consolidarlo cada vez mejor y que tenga autonomía y que permita que cada uno de los actores de toda esta cadena puedan ir elevándose y que uno también pueda ubicarse en algún rol donde agregues más valor, ¿no? Ese para mí es el desafío más grande. Ahí te metes en agregar valor dentro de la estructura y quienes son familia, nuestras empresas nacen familiarmente, muchas, las más importantes del mundo, nacieron familiarmente, más aún nuestro NOA. ¿Cómo logra la nueva generación en insertarse dentro de la compañía que ya existe? Hay mandatos, hay miradas y lograr dar valor. ¿Qué le recomendás a aquel que va a ocupar ese espacio o aquel que tiene que dejar el espacio? Porque también los demás arriba tienen que dejar el espacio. Sí, 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 sin duda, digamos, es una relación de dos partes que tienen que permitir que eso suceda, ¿no? Creo que por un lado es la convicción, la determinación y uno también mantener una postura con fundamento, ¿no? No por capricho, sino con fundamento cuando vos estás decidido a algo, poder demostrar o convalidar tu idea. Pero en mi caso, también yo he tenido, por suerte, un padre que me apoyó mucho. Ujú. Desde muy chico me dejó volar y hacer y crecer. Me dejó equivocarme. Emprendí y fundé empresas desde cero y me enseñó mucho también porque con muchísimos errores te golpeás y bueno, tenés que tallar, dar nuevo y largar.
Y creo que también siempre para todos es fundamental poder tener a alguien que te inspire o un mentor. Nada, yo lo tuve a él por suerte y lo disfruté y lo aproveché de muy chico siempre. Y nada, eso son ejemplos, ¿no? Que vos decís, sí, qué tenacidad, qué guerrero, que este tipo y vamos a darle, vamos a hacer lo mismo. Así que creo que tiene eso, ¿no? Las dos partes. Uno también tiene que tener la tenacidad De seguir de adelante. defender su postura, de ir a fondo y de no caerte a pesar de las dificultades que se presentan todos los días, ¿no? Que es parte del camino. Y en el camino de Florencia, esa mochila hacia la montaña, ¿qué tiene? Donde, además en tu viaje, ya lo presiento, llevas a papás, familias de niños o adolescentes que están poniendo en vos un montón de cosas. Bueno, yo creo que para mí es clave la resiliencia y la flexibilidad, Mm. tanto en lo que es el emprender, que por ahí uno quiere lograr algo puntual y no termina saliendo como uno lo esperaba, entonces hay que dar un giro y es muy importante ahí, como decía recién, esa resiliencia y flexibilidad. Y en mi caso puntual también, con el tema de la familia de mis alumnos, ¿no? Que por ahí hay muchas expectativas en algunas cosas y a veces no se llega. Entonces, bueno, es muy importante eso. ¿Cómo manejas eso? Y bueno, la verdad que es difícil, cada familia es un mundo, cada realidad es distinta, eh, pero lo importante es no poner un techo a los chicos y potenciarlos al máximo, disminuir barreras, que es un poco parte de lo que buscamos, ¿no? El convertir la sociedad en un poquito más empática y más inclusiva, porque por ahí pasa que si a uno no le toca de cerca, no conoce la realidad y es como un mundo paralelo. Entonces, bueno, ir dando a conocer y, como decía recién, transformar la sociedad en un poquito más empática y más inclusiva. Y también creo que es clave, como decía Caro, el tema del equipo, ¿no? Eso es muy importante, de rodearse de los mejores, porque uno Eh, no sabe todo, así que eso es En importantísimo. tu caso, Flor, cortito para que me expliques, vos venías de tu formación para trabajar con, digamos, ayudando a niños que tengan alguna discapacidad o a personas que tienen una discapacidad y tuviste que unirte con un equipo tecnológico. ¿Cómo fue eso? Porque el emprendedor, quiero crecer, me tengo que juntar con otros que hacen otra cosa totalmente distinta y hay que liderar ese proyecto. Bueno, para mí personalmente ha sido un desafío muy grande. Yo que vengo del palo pedagógico, entrar en todo lo que es negocio y tecnología eran como dos mundos totalmente distintos. Sí, volviendo a lo de recién, esto del equipo, entonces CTO en mi caso fue muy importante, una persona de mucha confianza, con muchos conocimientos y que vivió esta realidad también de cerca, entonces con mucho compromiso, Conectar. ¿no? Ahí pudimos complementar y empezar a desarrollar esto. Para el cierre, chicos, nos quedan muy pocos minutos, segundos. 30 años tienen promedio ustedes. ¿Cómo ven desde donde emprenden la oportunidad del NOA y de la Argentina? Bueno, uno siempre, o lo primero que piensa es, bueno, estamos en el interior del país, es difícil llegar, pero creo que las oportunidades salen acá. Porque si uno se queda con el no puedo, te quedas estancado en un solo lugar. Y yo quiero dejar una última pregunta para que se hagan las personas que están acá. Tal vez hay muchos emprendedores, empresarios o personas que están pensando en emprender y la pregunta sería la siguiente. ¿Hoy estoy en donde quiero estar? ¿Realmente lo que estoy haciendo me está acercando hacia este objetivo final que yo tengo? Les dejo esta pregunta porque es una pregunta que yo me hubiera querido hacer en su momento. Te la hiciste. Me la hice en realidad y me cambió absolutamente todos los paradigmas. Gracias. Ramiro. Bueno, un poco compartiendo lo tuyo. Desde el NOA creo que hay muchas oportunidades, desafíos muchísimos. En el caso nuestro que producimos alimentos, productos, más allá de servicios, principalmente productos. Estamos lejos de los centros de consumo masivos, lejos de los puertos, pero hay recursos, hay mercados emergentes, hay posibilidad de adaptarte y tomar lo mejor de las oportunidades.
que están dando vuelta, y creo que cada uno de todos los que estamos acá siempre tenemos algo para dar, que sea una diferenciación o algún agregado de valor o algo que resuelva o solucione una demanda. Nada, en el caso nuestro, como te contaba, creo que el desafío es seguir por este camino del agregado de valor, de la búsqueda de nuevos mercados a partir de la innovación de productos, y quizá a veces peco por demasiado optimista, pero bueno, yo lo veo así. Hay complicaciones, pero creo que son muchas más las oportunidades y las posibilidades de seguir creciendo y haciendo desde acá que desde otros lugares, ¿no? Florencia. Bueno, a mí me pasó un poquito al revés, capaz. Por ahí Selmira es algo muy innovador. Todavía no hemos encontrado una competencia directa que se dedique a hacer adaptaciones, que esté respaldada por profesionales. Entonces, cuando recién empezamos en el NOA, fue muy difícil conseguir esos colegios aliados, ¿no? La mayoría nos preguntaba qué colegios en Buenos Aires lo están usando. Entonces, al principio puedo decir que perdimos muchas energías acá en el NOA para salir, hasta que, bueno, empezamos en Buenos Aires, y cuando ya vieron que en Buenos Aires resultaba, recién empezaron a ingresar colegios de acá. Sí me gustaría destacar, aprovecho si es que se puede, que sí, de los primeros colegios antes de Buenos Aires, que se interesó por la educación personalizada usando Selmira, es el Colegio Santa Teresa de acá de Salta, por eso me gustaría nombrarlos, porque sí fue uno de los pioneros. Pero bueno, a nosotros nos costó mucho en ese sentido. Sí siento a la vez que hay mucho potencial en el NOA, por ahí hay más necesidades, entonces hay más oportunidades, que en la gran ciudad a veces no llega a ser tan concreta o pasan medio desapercibidas. Y en el NOA hay muchas ganas, entonces le veo mucho potencial. 3 historias donde alguien creyó en ellos, apostó a ellos, tuvieron una idea, la llevaron adelante, la siguen llevando adelante y son el futuro y son un ejemplo. Muchas gracias y sigan emprendiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho, Sí, si sí, me sí. dejan decir, Aviso. estamos apadrinando escuelas con Selmira, escuelas Importante. rurales, que son por ahí las que menos recursos tienen y más necesidades. Así que todos los que se quieran sumar a este apadrinamiento nos pueden contactar por nuestro Instagram, que es selmira.learning. Bien, y a Florencia también la pueden encarar acá, dentro de la experiencia, charlan, hablan, al igual que con Ramiro, al igual que con Caro, porque ellos están para brindarse a ustedes y para que ustedes puedan llevarse conocimiento que ellos tienen. Muchas gracias y un aplauso para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.